Módulo 3. Aspectos básicos de la seguridad social del autónomo y de las relaciones laborales. En este módulo vas a ver una pequeña introducción sobre el mismo, la capitalización por desempleo de la prestación contributiva, la posible compatibilidad de la prestación por desempleo con el alta de autónomo, la seguridad social del trabajador autónomo y las relaciones laborales con los trabajadores contratados por cuenta ajena. En este módulo vas a conocer si constas como desempleado inscrito en Oficina de Empleo Público y estás percibiendo prestación contributiva por desempleo, la posibilidad de capitalizar dicha prestación a través del pago único o la posibilidad de compatibilizar tu prestación con el alta de autónomo. También vas a conocer los pasos para darte de alta en la Seguridad Social, cómo te afecta la cotización y los derechos y deberes que derivan de este alta. Finalmente, vas a saber los aspectos básicos que debes tener en cuenta si decides contratar a trabajadores que presten servicios en tu empresa. Pago único de la prestación por desempleo. Antes de darte de alta como trabajador autónomo, debes conocer la posibilidad de obtener la capitalización de la prestación contributiva por desempleo. El conocido como pago único tiene por objeto poder capitalizar la prestación contributiva que puedas tener pendiente de cobro para llevar a cabo las inversiones necesarias al inicio de tu actividad. Eres destinatario del pago único si, estando desempleado y siendo perceptor de unas prestaciones contributivas por desempleo, vas a iniciar una actividad empresarial como socio, trabajador o de trabajo en cooperativas o en sociedades laborales, trabajador autónomo, socio de sociedad mercantil. En este caso solo podrás capitalizar la aportación como socio al capital social y, en su caso, las cuotas de los seguros sociales. Los requisitos para poder ser beneficiario de esta capitalización son: ser beneficiario de una prestación por desempleo a nivel contributivo, tener al menos 3 mensualidades pendientes de cobro, no haber hecho uso de este derecho al menos en los 4 años anteriores e iniciar la actividad en el plazo máximo de un mes desde la resolución de concesión del derecho y, en todo caso, con fecha posterior a la solicitud. La presentación del pago único debes realizarla con anterioridad a la fecha de inicio de tu actividad. Tienes 3 alternativas para la capitalización de la prestación por desempleo. La primera, obtener exclusivamente la cantidad que justifiques como inversión en el caso de tu alta como trabajador autónomo, o como aportación al capital social de la sociedad en el supuesto de que vayas a ser trabajador autónomo socio de una sociedad mercantil, con el límite en ambos casos del 100% del importe total de la prestación que tengas pendiente de percibir. La segunda, si alcanzas el 100% del apartado anterior, puedes solicitar simultáneamente el abono del importe restante para financiar el coste de tus cuotas mensuales de seguridad social durante el desarrollo de tu actividad. La tercera, obtener exclusivamente el importe total de la prestación que tengas pendiente de percibir para la subvención de tus cuotas mensuales de la seguridad social. Compatibilizar prestación por desempleo y alta de autónomo. Si eres perceptor de la prestación por desempleo en su nivel contributivo y has cesado con carácter total y definitivo en una actividad laboral, podrás compatibilizar la percepción mensual de la prestación que te corresponda con el trabajo por cuenta propia por un máximo de 270 días o por el tiempo inferior que tengas pendiente de percibir. Eres destinatario de esta medida si estás en situación de perceptor de la prestación por desempleo a nivel contributivo y causas alta como trabajador por cuenta propia o te incorporas como socio de sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado de nueva creación, que estén encuadradas en el régimen especial de la seguridad social que corresponda. La compatibilidad debes solicitarla en el improrrogable plazo de 15 días a contar desde la fecha de inicio de tu actividad por cuenta propia. Si te acoges a esta compatibilidad, percibirás el 100% de la cuantía de la prestación por desempleo con el descuento del IRPF en su caso y sin deducción de la cotización de la Seguridad Social. Alta, variaciones de datos y baja en la Tesorería General de la Seguridad Social. Al inicio de la actividad, debes inscribirte en la Tesorería de la Seguridad Social con el código CENAE de Clasificación Nacional de Actividades Económicas, en la que quedará encuadrada tu actividad. El alta, variaciones de datos y baja a estos efectos de seguridad social debes presentarla ante la Tesorería General de la Seguridad Social. Junto al modelo de solicitud TA 521 correctamente cumplimentado, debes presentar fotocopia compulsada de tu DNI, así como de la oportuna declaración censal registrada previamente en Hacienda. Los plazos reglamentarios para que presentes estas solicitudes son: en los supuestos de alta de autónomo, 30 días desde la presentación de la declaración censal de alta en Hacienda, modelo 036 o simplificado 037. En los supuestos de variaciones de datos y baja, el plazo es de 3 días desde la presentación de la declaración censal en Hacienda, comunicando la circunstancia que concurra.
Nota: el alta de autónomo puedes tramitarla telemáticamente a través del sistema CIRCE, siendo simultánea el alta en Hacienda y en Seguridad Social. Esta gestión puedes hacerla gratuitamente en tu punto de acompañamiento empresarial más cercano. Cotización como trabajador autónomo. Estás obligado a cotizar desde el primer día del mes en que causes alta como trabajador autónomo. Tu obligación de cotizar subsiste mientras desarrolles tu actividad, incluso durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, periodos de descanso por maternidad o paternidad. La obligación de cotizar termina el último día del mes en que finalices tu actividad por cuenta propia y siempre y cuando comuniques tu baja dentro del plazo. Las bases de cotización son publicadas anualmente en los presupuestos generales del Estado, manteniéndose vigente para todo el año. Para este año 2017 las bases son: base mínima 893,10, base máxima 3.751,20. Existen peculiaridades en los mínimos y máximos si eres autónomo con más de 10 trabajadores o mayor de 47 años, por lo que en estos casos debes consultar los topes que te corresponden. A las bases de cotización se le va a aplicar el tipo de cotización del 29,90% si incluyes la incapacidad temporal por contingencia común y el 26,50% sin incluirla. Opcionalmente puedes cotizar por incapacidad temporal por contingencias profesionales, a excepción de si eres TRADE, trabajador autónomo económicamente dependiente, o si realizas determinadas actividades con alto grado de siniestralidad, en cuyo caso estás obligado a cotizar por dichas contingencias. El tipo a aplicar por contingencias profesionales está establecido en la tarifa de primas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que varía en función del código CENAE aplicado a tu actividad. Si optas además por cotizar voluntariamente por cese de actividad, habrás de añadir un 2,20% de cotización adicional. Como trabajador autónomo eres el responsable del ingreso de tus cuotas de cotización en este régimen especial de la Seguridad Social, mediante el modelo TCI 50. La realización del ingreso la llevarás a cabo para cada mes dentro de ese mismo mes. Si no ingresas las cuotas en plazo, tendrás un recargo del 20% sobre la cuota general, perdiendo las bonificaciones a las que puedas tener derecho en el mes que dejes de ingresar la cuota en plazo. Si además se abre un procedimiento de ejecución de cuotas, al recargo habrás de sumarle el interés de demora correspondiente. Bonificaciones de los seguros sociales 1. Como medida de fomento y promoción al autoempleo y al emprendimiento social, se han establecido una serie de bonificaciones en tu cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, si causas alta inicial o si no hubieses estado de alta en los 5 años inmediatamente anteriores a contar desde la fecha de efecto de alta en el régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia o autónomos. Estas medidas también son de aplicación si eres autónomo, socio de sociedades laborales o socio trabajador de cooperativas de trabajo asociado encuadrado en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Con carácter general disfrutarás de una tarifa plana de 50 euros mensuales si tu elección de la base de cotización se corresponde con la base mínima. Si la base que elijas es superior, la bonificación será del 80% de la cuota que corresponda a aplicar a la base elegida. Ese primer tramo de bonificación será aplicable durante los primeros 6 meses de tu actividad. Los 6 meses siguientes, es decir, desde el 7º mes al 12, la bonificación será del 50% de tu cuota. A partir del mes 13 hasta el mes 18, la bonificación será del 30% de tu cuota. Si eres joven menor de 30 años o de 35 en el caso de que seas mujer, se te amplía el último tramo de bonificación del 30% por 12 meses más, llegando así a tener 30 meses de cuotas bonificadas. Si tu alta es de familiar autónomo colaborador, tus bonificaciones serán del 50% de la cuota durante los 18 primeros meses y del 30% durante los 6 meses siguientes hasta llegar al mes 24. Bonificaciones de los seguros sociales 2. Si tienes una discapacidad reconocida igual o superior al 33% o si eres víctima de violencia de género o víctima del terrorismo, tus bonificaciones en las cuotas van desde los 50 euros mensuales o el 80% de la cuota que corresponda a aplicar a la base elegida. Si es superior a la mínima durante los 12 primeros meses, hasta una bonificación del 50% de tu cuota durante los 48 meses siguientes, llegando a alcanzar un total de 5 años de bonificaciones. Además, en el supuesto de víctima de violencia de género, los 6 primeros meses quedará suspendida tu obligación de cotizar.
Finalmente, si te encuentras en periodos de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensión por paternidad, tu bonificación de la cuota de seguros sociales será del 100%, siempre que contrates un trabajador sustituto. Esta bonificación durará lo mismo que el contrato del sustituto con el límite del periodo de suspensión que tengas legalmente reconocido. En el caso de conciliación de la vida personal y familiar, la bonificación será igualmente al 100% de tu cuota de autónomo, siempre que contrates a trabajador sustituto. En estos casos, la duración mínima de la bonificación coincidirá con el periodo mínimo de contratación, fijado en 3 meses, y la máxima será de 12 meses. Protección social del trabajador autónomo. Como trabajador autónomo, tienes en general derecho a la misma protección social que los trabajadores adscritos al régimen general de la Seguridad Social con algunas particularidades. Tu protección social recoge las siguientes prestaciones: asistencia sanitaria, prestación económica por incapacidad temporal, prestación económica de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, incapacidad permanente, con las siguientes peculiaridades: la incapacidad permanente parcial no se cubre y la incapacidad permanente total, si deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional, requiere cotización voluntaria por esta contingencia. Lesiones permanentes no invalidantes, el cese de actividad, prestaciones por actos terroristas, jubilación, prestación económica por muerte y supervivencia, prestaciones familiares. La incapacidad temporal de los trabajadores autónomos la gestionan las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Las prestaciones de incapacidad temporal derivadas por contingencias comunes las tienes cubiertas al cotizar de forma obligatoria por las mismas, salvo en los supuestos de que estés cotizando por estas mismas contingencias en otro régimen de la Seguridad Social. Prestaciones sociales de los trabajadores autónomos. Como trabajador autónomo podrás acceder a las prestaciones derivadas de contingencias profesionales, siempre que hayas mejorado voluntariamente la acción protectora incorporando las contingencias por accidente de trabajo y enfermedad profesional, o las tengas cubiertas de forma obligatoria y además previa o simultáneamente hayas optado por acogerte a la cobertura de la prestación por incapacidad temporal. La incapacidad temporal por accidente de trabajo y enfermedad profesional será obligatoria si eres trabajador autónomo económicamente dependiente o si desempeñas actividades en las que la cobertura de estas contingencias profesionales resulta obligatoria por su mayor riesgo de siniestralidad. Cuando cause baja por incapacidad temporal tendrás derecho a las siguientes prestaciones económicas de la Seguridad Social. En caso de incapacidad temporal derivada de una enfermedad común, el 60% de tu base reguladora desde el día cuarto hasta el 20º, el 75% a partir del 21º día. En el supuesto de accidente de trabajo o enfermedad profesional, siempre que hubieras optado por la cotización adicional del accidente de trabajo y enfermedad profesional, el 75% de la base reguladora desde el día siguiente al de la baja. Prestación por cese de actividad. Para el acceso a la prestación por cese de actividad como trabajador autónomo, debes cumplir los siguientes requisitos: estar afiliado y en situación de alta en la Seguridad Social, estar al corriente en el pago de tus cuotas de Seguridad Social, contar con un periodo mínimo de cotización por cese de actividad de 12 meses continuos e inmediatamente anteriores al cese, siendo computable el mes que causes el cese de actividad. Que el cese de tu actividad se deba a motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos, causas de fuerza mayor, pérdida de licencia administrativa, violencia de género, divorcio o acuerdo de separación matrimonial y sea debidamente justificado. Suscribir el compromiso de actividad para el mantenimiento de la prestación a fin de realizar las actividades formativas, de orientación profesional y de promoción de la actividad emprendedora a la que pueda convocarte el servicio público de empleo correspondiente. No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación. Nota: el cese de actividad puedes capitalizarlo en condiciones similares al pago único ordinario, si vas a causar nueva alta de autónomo o a incorporarte como socio trabajador en cooperativas o sociedades laborales o mercantiles, o constituirlas siempre que tengas pendientes 6 meses o más de prestación por cese de actividad. Duración de la prestación por cese de actividad. La duración de esta prestación estará en función de los periodos de cotización efectuados en los 48 meses anteriores, de los que al menos 12 deben ser continuados e inmediatamente anteriores a tu situación de cese de actividad.
Además, la duración también dependerá de la edad con la que accedas a la misma. La duración mínima de la prestación por cese de actividad será de 2 meses si has cotizado entre 12 y 17 meses y por periodos acumulados de cotización de 6 en 6 meses, siendo la duración máxima de 12 meses si has cotizado durante 48 meses. Cuantía de la prestación por cese de actividad. Con carácter general, la cuantía de tu prestación por cese de actividad corresponde con el 70% de tu base reguladora, calculada según el promedio de las bases que hayas cotizado durante los 12 meses anteriores a la situación legal de cese de actividad, con los límites siguientes. Cuantía máxima de 175% del indicador público de renta a efectos múltiples IPREN, salvo cuando tengas uno o más hijos a tu cargo, en cuyo caso la cuantía será respectivamente del 200% o del 225% de dicho indicador. La cuantía mínima variará entre el 107% y el 80% del indicador público de la renta a efectos múltiples, dependiendo de si tienes hijos a tu cargo o no. Trámites y gestiones ante Seguridad Social. Antes de dar de alta a un trabajador por primera vez, debes solicitar un código de cuenta de cotización ante la Tesorería General de la Seguridad Social. Con dicha solicitud cumples con el requisito de inscripción como empresario a efectos de seguridad social. Esta gestión puedes realizarla mediante la presentación del modelo TA6 en la Tesorería General de la Seguridad Social. La afiliación es un acto administrativo mediante el cual la Tesorería General de la Seguridad Social reconoce la condición de incluir en el sistema de seguridad social a la persona física que por primera vez realiza una actividad determinante de su inclusión en el ámbito de aplicación del mismo. Esta gestión se tramita mediante la oportuna presentación del modelo TA1 ante la Tesorería General de la Seguridad Social. Su presentación debe realizarla con carácter previo al inicio de la relación laboral. El alta es un acto administrativo por el que se constituye la relación jurídica de seguridad social. Las bajas son actos administrativos por los que se extingue la relación jurídica de seguridad social. Las variaciones son actos administrativos por los que se efectúan comunicaciones de modificación de datos identificativos, domiciliarios o laborales de los trabajadores afiliados al sistema de la seguridad social. La iniciación de la prestación de los servicios, al cese de la misma o las variaciones producidas, debes comunicarlas a la Tesorería General de la Seguridad Social. El plazo de presentación de solicitudes de altas debes realizarlo con carácter previo al inicio de la relación laboral y hasta un máximo de 60 días naturales anteriores al alta. Para las variaciones de datos y bajas, dispones de un plazo de presentación de 3 días naturales desde el momento en que se produzca la modificación laboral o la baja definitiva del trabajador. Si dispones de certificado digital válido a efectos de seguridad social, este trámite de alta, variación y baja de trabajadores puedes realizarlo telemáticamente. Cotización de los trabajadores por cuenta ajena. Están obligados a cotizar los trabajadores comprendidos dentro del régimen general de la seguridad social, y tú como empresario por cuya cuenta trabajen, salvo por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y fondo de garantía salarial, en cuyo caso la cotización completa correrá a cargo exclusivamente de tu empresa, siendo tú como empresario el responsable de retener las nóminas, las cantidades que deba aportar cada trabajador y presentar la correspondiente documentación e ingresar el importe de las cuotas, tanto por tus aportaciones como por la de tus trabajadores. La obligación de cotizar nace desde el momento en que se inicia la actividad laboral y permanece mientras dure dicha actividad laboral, incluso en las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad y periodos de prueba. Dicha obligación se extingue cuando se produce el cese de la prestación de servicios, siempre que la comunicación de la baja del trabajador a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o Administración la efectúes en la forma y plazo establecidos. La obligación de cotizar se suspenderá durante las situaciones de huelga y cierre patronal. Bases de cotización del régimen general de la Seguridad Social. La base de cotización está formada por la totalidad de las retribuciones efectivamente percibidas por el trabajador, en dinero o en especie. Los conceptos no computables en la base de cotización del régimen general son los siguientes: los gastos de locomoción justificados por desplazamientos fuera del centro de trabajo, las dietas por desplazamientos del trabajador a localidad distinta de la de su residencia, las indemnizaciones por traslados, suspensiones y fallecimiento con los límites regulados con determinados límites, las prestaciones de la Seguridad Social y las mejoras de la prestación del IT concedidas por la empresa, los gastos de formación y reciclaje del trabajador exigidos para el desarrollo del puesto de trabajo.
Cálculo de la base de cotización. Se distingue la base de cotización por contingencias comunes de la base de cotización por contingencias profesionales. Para determinar la base de cotización correspondiente a cada mes por las contingencias comunes en el régimen general, se aplicarán las siguientes normas. Primera, computarás la remuneración devengada en el mes a que se refiere la cotización. Segunda, a la remuneración añadirás la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias establecidas y de aquellos otros conceptos retributivos que tengan una periodicidad en el devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y que satisfagas dentro del ejercicio económico del año. Tercera, si la base de cotización que resulte de acuerdo con las normas anteriores no estuviese comprendida entre la cuantía de la base mínima y de la máxima correspondiente al grupo de cotización de la categoría profesional del trabajador. Este cotizará por la base mínima o máxima. Para determinar la base de cotización correspondiente a cada mes por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, aplicarás las normas primera y segunda del apartado anterior, con la inclusión de los importes percibidos por las horas extraordinarias. Respetarás igualmente los topes máximos y mínimos cuando procedan. Las horas extraordinarias cotizan adicionalmente de forma separada, por lo que no se incluyen en la BCCC. Topes máximos y mínimos de cotización. El tope máximo y mínimo de cotización se determina para cada ejercicio económico en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para el ejercicio 2016, la base máxima para las contingencias comunes se sitúa en 3.642 euros mensuales para todas las categorías profesionales. Si la cotización se efectúa con carácter diario, grupos del 8 al 11, la base máxima es de 121,40 euros. El tope mínimo varía en función de la categoría profesional. Para las categorías comprendidas entre los grupos 4 y 11, esta será equivalente al salario mínimo interprofesional vigente en cada momento. Para el ejercicio 2017, la base mínima de cotización se sitúa en 825,60 euros para los grupos que cotizan con carácter mensual, del 4 al 17, y de 27,52 euros para las categorías que cotizan con base diaria, grupos del 8 al 11. Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Para el ejercicio 2017, el tope máximo para las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional se sitúa en 3.751,20 euros mensuales para todas las categorías profesionales y el tope mínimo es de 825,60 euros mensuales. Cotización de contratos a tiempo parcial. La cotización por contratos a tiempo parcial se fija por horas. La base mínima para la categoría profesional perteneciente al grupo 1 es de 6,95 euros. Para el grupo 2, la base mínima es de 5,76 euros. La del grupo 3, 5,01 euros y del grupo 4 al 11, 4,97 euros. Salario mínimo interprofesional e indicador público de rentas de efectos múltiples. El salario mínimo interprofesional fija la cuantía retributiva mínima que percibirá el trabajador referida a la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo o edad de los trabajadores, sean fijos, eventuales o temporeros. Se aplicará en defecto de convenio colectivo o por acuerdo entre tú, como empresario, y tu trabajador. El valor que toma el salario físico internacional se fija cada año por el Gobierno, mediante la publicación de un Real Decreto. Para la determinación del mismo se tienen en cuenta factores como el IPC, la productividad media nacional alcanzada o el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional. Para el año 2017, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha fijado el salario mínimo interprofesional en los siguientes valores. Salario mínimo diario, 23,59 euros. Salario mínimo mensual, 707,70 euros. Salario mínimo anual, 9.906,40 euros en 14 pagas. El indicador público de renta de efectos múltiples, IPREM, es un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo, entre otros. Para el ejercicio 2016 alcanza los siguientes valores. IPREM diario, 17,75 euros. IPREM mensual, 532,51 euros. IPREM anual, 6.390,13 euros en 14 pagas. Tipos de cotización. Los tipos de cotización son diferentes para cada contingencia. Por contingencias comunes, el tipo a aplicar a la base es del 28,30%, correspondiente el 23,60% a tu empresa y el 4,70% al trabajador. Por horas extraordinarias se diferencia si estas son por fuerza mayor de otras extraordinarias.
Las de fuerza mayor cotizan a un tipo del 12%, correspondiente el 2% al trabajador y el 10% a tu empresa. El resto de horas extraordinarias cotizan al tipo del 28,30%, correspondiendo el 23,60% a tu empresa y el 4,70% al trabajador. El tipo de cotización por desempleo distingue entre el tipo de contrato, incrementándose para los casos de contratos de duración determinada, independientemente de si la misma es a jornada completa o parcial, alcanzando un tipo del 8,30%, correspondiendo el 6,70% a tu empresa y el 1,60% al trabajador. El contrato indefinido tiene un tipo inferior, pues se supone que el riesgo de acceso a una situación de desempleo es menor. Para estos contratos, el tipo a aplicar es del 7,05%, correspondiendo a tu empresa el 5,50% y al trabajador el 1,55%. El tipo de cotización al Fondo de Garantía Salarial FOGASA corresponde exclusivamente a tu empresa y pretende cubrir la posibilidad de impago de salario y o indemnizaciones por parte de la misma. El tipo de esta contingencia es del 0,20%. El tipo de cotización por formación alcanza el 0,70%, correspondiendo el 0,60% a tu empresa y el 0,10% al trabajador. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los tipos de la tarifa de prima establecidas en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006 de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en la redacción dada por la disposición final 17ª de la Ley 17/2012 de 27 de septiembre de Presupuestos Generales del Estado para 2013, siendo a cargo exclusivo de tu empresa. Cuotas de cotización, liquidación e ingreso de cuotas. La cotización la efectuará dentro del mes siguiente al de devengo, por mensualidades vencidas y en un solo acto. Las cuotas a ingresar se determinan aplicando el tipo o porcentaje que cada año se establece para cada contingencia protegida, a la base de cotización correspondiente a cada trabajador. La liquidación e ingreso de las cuotas las llevarás a cabo mediante la presentación del boletín de cotización ante las oficinas recaudadoras. Existen varios modelos de boletines de cotización, aunque los más comunes son los modelos TC1, que incluye el modelo abreviado de TC2, que sirve si dispones de un único trabajador, y el TC2. Como empresario debes conservar los documentos de cotización, conjuntamente con las copias de los recibos de salarios, durante un plazo mínimo de 5 años. Existe la posibilidad de que tramites los boletines de cotización a través del sistema de red de la Tesorería General de la Seguridad Social. El ingreso de las cuotas de los seguros sociales lo realizarás mediante la presentación de los modelos de cotización ante la entidad financiera colaboradora de la Tesorería General de la Seguridad Social, pudiendo en estos casos pagarlo en efectivo o cargarlo en tu cuenta bancaria. Si los boletines los presentas a través del sistema red, puedes domiciliar el cargo o imprimir documentos de pago a presentar en tu entidad financiera. Aun cuando no ingreses las cuotas, debes presentar ineludiblemente dentro del plazo reglamentario los documentos de cotización que integran la liquidación. La presentación de los documentos sin ingreso dentro del plazo te permite la compensación de las prestaciones económicas satisfechas mediante pago delegado, aunque no la deducción por la aplicación de los beneficios en la cotización. Impago de cuotas de los seguros sociales. Transcurrido el plazo reglamentario establecido para el pago de las cuotas a la Seguridad Social sin que hayas procedido al ingreso de las mismas y sin perjuicio de las especialidades previstas para los aplazamientos, se devengarán los siguientes recargos. Si presentas los documentos dentro del plazo reglamentario, 20% de la deuda si abonas las cuotas debidas tras el vencimiento del plazo reglamentario. Si no presentas los documentos de cotización en plazo, 20% de la deuda si abonas las cuotas debidas antes de la terminación del plazo de ingreso establecido en la reclamación de deuda o acta de liquidación. Recargo del 35% de la deuda si abonas las cuotas debidas a partir de la terminación de dicho plazo de ingreso. Intereses de demora. Los intereses de demora se devengarán a partir del día siguiente al vencimiento del plazo reglamentario de ingreso de las cuotas, si bien te los exigirán una vez transcurridos 15 días desde la notificación de la providencia de apremio o comunicación del inicio del procedimiento de deducción, sin que hayas abonado la deuda. El tipo de interés de demora será el interés legal del dinero vigente en cada momento del periodo de devengo, incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente. Para el año 2017, el 3,75%. El contrato de trabajo.
Es el acuerdo entre tú como empresario y tu trabajador. Por definición, el contrato de trabajo liga al trabajador que voluntariamente presta sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica denominada empleador o empresario. En el contrato de trabajo puedes establecer un periodo de prueba. Clases de contrato: contrato indefinido, contrato temporal, contrato para la formación y el aprendizaje, contrato en prácticas. Dentro de cada una de estas categorías existen múltiples subdivisiones para cada una de ellas, con una duración, características personales de cada trabajador, obligaciones y, en su caso, bonificaciones a aplicar en tu cuota de seguros sociales. Contrato indefinido. Es aquel que se concierta sin establecer límites de tiempo en la prestación de los servicios en cuanto a la duración del contrato. Los contratos indefinidos que celebre entre el 1 de marzo de 2015 y 31 de agosto de 2017 si son a tiempo completo, dispondrán de una bonificación consistente en la exención de los primeros 500 euros de la base mensual correspondiente a contingencias comunes correspondiente a cada mes. El contrato temporal. Los más conocidos son los suscritos por obra y servicio determinado, los eventuales por circunstancias de la producción o los de interinidad, aunque también pueden clasificarse por otras circunstancias. Si los celebras con determinados colectivos, puede ser objeto de bonificación en tus cuotas de los seguros sociales. Contrato para la formación y el aprendizaje, destinado a favorecer la inserción laboral y la formación de las personas jóvenes de 16 años a 25 años, ampliado hasta 30 hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%. Si formalizas este tipo de contrato, cuentas con una bonificación del 100% de las cuotas de seguros sociales siempre que tu empresa tenga menos de 250 trabajadores. Contrato en prácticas. Tiene como finalidad la obtención de la práctica profesional a aquellos trabajadores que tienen un título universitario o de formación profesional de grado medio o superior. Puedes contratar en prácticas a trabajadores que han obtenido el título hasta los 5 años inmediatamente anteriores. Puedes disfrutar de una bonificación del 75% de tus cuotas de los seguros sociales si lo celebras con trabajadores que previamente hayan realizado prácticas no laborales en tu empresa. Estatuto de los Trabajadores y convenios colectivos. A pesar de la voluntariedad de las partes a la hora de firmar un contrato de trabajo, existen normas de obligado cumplimiento que afectan tanto a la organización como a la participación de tus trabajadores y a la resolución de conflictos. El Estatuto de los Trabajadores es la norma básica que regula las relaciones laborales y que puede considerarse como el mínimo de derechos y obligaciones a respetar tanto por tu parte como empresario como por la de tu trabajador. Viene regulado por el Real Decreto Legislativo 1/195 de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido en la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Los convenios colectivos son acuerdos que fijan las condiciones de trabajo y productividad y las obligaciones a las que se compromete cada parte, siendo el resultado de una negociación colectiva entre los representantes de los trabajadores y los representantes empresariales. Según su ámbito de aplicación pueden tener carácter empresarial, sectorial, local, provincial, autonómico o nacional. Los convenios colectivos regulan, entre otras, las siguientes materias: económicas, laborales, condiciones de empleo, sindicales, mejoras sociales. Prevención de riesgos laborales. La prevención de riesgos laborales se puede definir como el conjunto de actividades o medidas adoptadas con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, teniendo como objetivo garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Actualmente la regulación básica de esta materia viene dada en la Ley 31/195 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en adelante LPRL, y en sus reglamentos de desarrollo, destacando el Real Decreto 39/197 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, además de por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Te corresponde como empresario garantizar la salud y seguridad de tus trabajadores, por lo cual habrás de elaborar e implantar y aplicar un plan de prevención de riesgos laborales, evaluar los riesgos y planificar y ejecutar la actividad preventiva. Plan de prevención de riesgos laborales y evaluación de riesgos. Plan de prevención de riesgos laborales. Habrás de reflejar en un documento que conservarás a disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores y en el que incluirás adecuada a la dimensión y características de tu empresa los siguientes elementos: la identificación de tu empresa, la estructura organizativa de tu empresa, la organización de la producción,
la organización de la prevención de tu empresa, la política, los objetivos y las metas en materia preventiva. Evaluación de riesgos. Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que como empresario puedas adoptar medidas preventivas. Deberás evaluar las características de tus locales, las instalaciones, los equipos de trabajo existentes, los agentes químicos, físicos y biológicos presentes o empleados en el trabajo, la propia organización y ordenación del trabajo en la medida en que influyan en la magnitud de los riesgos. Asimismo, deberás tener en cuenta la posibilidad de que el trabajador que ocupe ese puesto de trabajo sea especialmente sensible por sus características personales o estado biológico conocido a alguna de dichas condiciones. Planificación y ejecución de la actividad preventiva. Incluirá los medios humanos y materiales necesarios, la asignación de los recursos económicos para la consecución de los objetivos propuestos, el plazo de ejecución de las medidas previstas con un programa anual de actividades en su caso, las prioridades de actividades preventivas en función de los riesgos y del número de trabajadores expuestos a los mismos, los procedimientos previstos para el seguimiento y control periódico de las actividades preventivas planificadas. Serán objeto de planificación las medidas de prevención y protección a adoptar, tanto las medidas de emergencia y la vigilancia de la salud, como la información y la formación de los trabajadores en materia preventiva. Como empresario, realizarás un seguimiento de la actividad preventiva para perfeccionar de forma continua las actividades de identificación, evaluación y control de riesgos. Ejecución de la actividad preventiva. Conllevará acciones como establecer procedimientos para que en todas tus actividades y decisiones de empresa consideres y controles las repercusiones sobre la salud y seguridad de tus trabajadores. Instruir a todas las personas con responsabilidad jerárquica en tu empresa de la obligación de incluir la prevención de riesgos en toda actividad que realicen u ordenen. Determinar las medidas de seguimiento y control preventivo. Prever las medidas de vigilancia de la salud de tus trabajadores. Planificar las acciones ante posibles situaciones de emergencia, diseñar la formación y procedimientos de información, otras acciones en materias de prevención. Organización de recursos de la actividad preventiva. La organización de los recursos de las actividades preventivas te corresponden como empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes. Asumiendo personalmente esta actividad, designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo, constituyendo un servicio de prevención propio o mancomunado, o recurriendo a un servicio de prevención ajeno.